Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Ve, mi hermano, tú tienes razón de correr así de este frío. Pero mira mi Río de Janeiro, antes de que un aventurero le eche mano. Así, en tiempo de samba, con Chico Buarque, estamos emprendiendo esta aventura espiritual que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. El equipo Amigos de Chico y Lula se enfrentó al Amigos del MST, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Brasil, más de 70 millones de habitantes. Brasil, riquezas incalculables, café, petróleo, hierro, abundante uranio. El músico y dramaturgo brasileño Chico Buarque de Holanda interpreta su samba del exilio, que la censura obligó a llamar Samba de Orly. El fútbol, la política y la música se mezclaron el domingo en Sao Paulo con un partido que disputaron el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el cantante Chico Buarque. El equipo Amigos de Chico y Lula se enfrentó al Amigos del MST, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. El evento formó parte de una activa agenda de Lula, excarcelado el 8 de noviembre pasado de una prisión de Curitiba al sur de Brasil. El exmandatario de izquierda cumplía una condena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero fue liberado para que pueda ejercer todos sus recursos judiciales de defensa. A gente merece celebrar con mucha alegría esta noche. Merecemos celebrar con alegría esta noche. Solo quería pedir finalmente a mis compañeros del MST, dejen a Lula libre. Do MST, que deixem o Lula libre. Lula marcó el primer gol de su equipo de tiro penal, igualando el marcador 1-1 en los primeros 10 minutos de juego. Dejó el campo en el minuto 16 y vio el resto del partido desde el lateral. Al final, su equipo ganó 2-1 con gol de Chico Buarque. Lula livre. Claro. E eu queria chamar aqui, cantar comigo, Gilberto Gil. Gente, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado, a boca resta o peito, silêncio na cidade que não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira
todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, o peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. pai, Quero cheirar fumaça de óleo diesel. pai, Me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Lula libre. Claro. Veíamos en esas imágenes a Lula y a Chico Buarque jugando fútbol. También vemos cómo Chico invita a cantar con él en un festival Lula Libre a otro grande, a Gilberto Gil. Y por esos caminos de la música, del deporte, de la política, ya estamos en el futuro inmediato. Bienvenido, Noel. Un placer, como siempre. Qué bueno saludarte. Camínanos por Brasil. No, porque hay ¿Cuál siempre, de los muchos Brasiles que vamos a recorrer hoy? En Brasil de los militares, de los golpes de Estado y también de la represión, aquella de donde viene lo que estamos viendo hoy con Bolsonaro, del golpe militar que él elogió de 1964 contra el presidente João Goulart, que era un hombre que hizo políticas sociales y que chocó con el mismo parlamento que destituyó a Dilma. Digo, el mismo parlamento, la misma estructura política, aunque haya sido otro y otro, pero los mismos intereses del campo, de los grandes hacendados, de los grandes empresarios y sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos, con la CIA, que estuvo detrás de ese golpe y del funcionamiento del régimen militar y de toda la represión, de los asesinatos, de las torturas, ¿no? Y también creo que es interesante porque a veces se cometen todos estos crímenes, todas estas barbaridades y sobre todo el discurso de los Estados Unidos en nombre de la libertad y en nombre de la democracia. Y también quería que, como parte de la continuidad del programa, bueno, vamos a ver este fragmento del noticiero ICAI latinoamericano que en el año de ese golpe de Estado dio una visión desde Cuba, ¿no? Pero, no por gusto, es noticiero ICAI latinoamericano. Pero también hoy una figura como Glenn Greenwald, que es uno de los grandes periodistas hoy del mundo, aunque no sea reconocido por los grandes medios de comunicación, que fue clave en sacar a la luz las revelaciones de Edward Snowden,
pero que también fue que reveló el famoso chat de Telegram, que desnudó las intenciones detrás del juicio a Lula, del quién es realmente el juez Moro y cómo se operó todo eso con intereses políticos, que no hubo ninguna justicia en ese supuesto juicio, y cómo hoy está siendo procesado por la Fiscalía brasileña, que supuestamente es una defensora de la democracia y de la libertad de expresión, y por eso juzgan a Venezuela y juzgan a Cuba, y por supuesto punto en boca del gran fiscal global que es el gobierno de los Estados Unidos por hacer estas revelaciones. Vamos a tener también un diálogo de Amy Goodman. Conversa con él. Desde Democracy Now!, desde Brasil, que en estos momentos está atravesando, por supuesto, toda esta situación difícil, sencillamente por poner a la luz el carácter amañado del juicio contra Lula, ¿no? Por intentar hacer justicia contra la justicia. Y intentar hacer periodismo, nada menos que periodismo, y ejercer una supuesta libertad de expresión dentro de los límites del capitalismo. Vamos entonces, gracias Hiroel, te espero la semana que viene. Vamos a ver entonces el material. Brasil, más de 70 millones de habitantes. Brasil, riquezas incalculables, café, petróleo y hierro, abundante uranio. Brasil, golpe militar planeado y dirigido desde Washington contra un pueblo hambriento de justicia. La Cerda, asesino de mendigos, cobarde y traidor, el instrumento de siempre. Los brasileños lo conocen bien y algún día tendrá que rendirle cuentas al pueblo. Contra el régimen constitucional del presidente Goulart se rebelaron los terratenientes y monopolios, asustados ante una limitada reforma agraria. Reaccionarios e imperialistas cantan ahora victoria. Esta será mañana del pueblo brasileño. Passaram sambas imortais que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo
continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas para lá dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, ai que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, ai que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Si quieres tener contigo más música de Chico Buarque, puedes ir a cualquiera de los Joven Club del país y solicitar la carpeta que cada semana te dejamos. Esta vez, además, hay música y videos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, 2 ediciones de los noticieros ICAIC latinoamericanos que contienen los fragmentos que hemos utilizado en este programa. Además, te incluimos la película que nos trae Omar dentro de un rato. Y en este programa, donde Brasil nos cobija, también desde la tecnología lo pensamos. Bienvenida, Naima, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Karen, un gusto como siempre. ¿Qué mirada o desde qué ángulo vamos a mirar todo el proceso brasileño, teniendo en cuenta la tecnología? Vamos a verlo desde cómo WhatsApp, como red social, influyó en las elecciones pasadas en Brasil cuando se elige a Bolsonaro como presidente de este país. ¿Por qué WhatsApp? El 90 estudios hechos previamente antes de las elecciones habían demostrado que el 90% de los brasileños utilizaban WhatsApp para comunicarse. Por tanto, ya eso le da... Ese es el lugar. Este es el lugar para el que nosotros tenemos que maniobrar. 90% es casi toda la población. ¿Qué fue lo que se hizo? Al principio, Bolsonaro había declarado unos $400,000, algo así, para su campaña. Y luego se demostró que una sola empresa de las que estaban a favor de él había invertido más de 4 millones en hacer campañas en WhatsApp, dando noticias falsas en contra de Haddad con la idea de cierto modo, desmantelar el Partido de los Trabajadores, la imagen de él como tal. Y eso era una empresa y no era la única que había intervenido en este proceso. Estamos hablando del que el momento en el que empiezan a rodar de cierta manera estas noticias en WhatsApp coincide con el momento en el que se dispara, según las encuestas que ellos realizan, la intención al voto a favor de Bolsonaro. O sea que de manera directa estas campañas que se estaban realizando influyeron directamente en la intención al voto de los brasileños. Eso es algo que ya se había dado también en Brasil y precisamente en WhatsApp cuando circuló la foto que estamos viendo, precisamente cuando estaba el proceso contra Dilma Rousseff, el golpe de Estado disfrazado que se dio contra Dilma, pues de pronto aparece esta foto que estamos viendo, qué oportuna, ¿no? La imagen, donde colocan a Dilma un montón de años atrás, a mediados del siglo XX, junto a Fidel, y se crea el rumor, la fake news, de que había sido preparada como guerrillera en su juventud en Cuba, cuando esa foto se corresponde con otro momento cuando Fidel estuvo en los Estados Unidos, y ahí debió haber estado la rectora de la Universidad de Columbia, a la que para decirlo desde la gráfica, le cortaron la cabeza y fue sustituida por esa imagen de Dilma. Y por supuesto que en ese contexto donde Dilma estaba siendo castigada, pues entonces la foto venía como anillo al dedo. Por lo tanto, estamos viendo, claro, ahora una experiencia, la que tú me comentas, una experiencia mucho más reciente y con una explicación, una implicación directa en que el ultraderechista Jair Bolsonaro pues saliera presidente de Brasil. Así mismo, Karen. Y ahí hay una cosa que quiero marcar para que
Es un tema sobre el que volvemos siempre en el programa y que yo creo que el objetivo no es ser repetitivo, sino que las personas adquieran hacer más una fuerte cultura. la alerta. Efectivamente. Hay algo aquí que salta. Karen, cuando una cuenta genera millones de mensajes, no es porque estamos teniendo una conversación, o sea, una conversación entre dos personas, en un grupo, con tu familia, con un grupo de amigos, con un grupo de trabajo. En un día no genera millones. No genera millones de mensajes. Vaya, es casi imposible. Esto es un comportamiento que tenían estos tipos de cuentas. Sí, hay una anomalía ahí en eso. Que supuestamente WhatsApp lo detecta y empieza entonces a cancelar algunas cuentas. Y ahí es donde viene la sospecha. La sospecha y un poco la contradicción con ellos mismos. ¿Cómo fueron capaces de detectar este tipo de comportamientos? ¿Cómo fueron capaces de darse cuenta de que esos mensajes eran todos sobre un tema? ¿Cómo no fueron? No, ¿cómo fueron? ¿Por qué empezaron a cancelar esas cuentas si supuestamente ellos no tienen acceso a la información que tú mandas por su red social? Porque ellos presumen de tener una conversación cifrada de punto a punto, que nadie puede interceptar, que no se puede, de cierto modo, obtener la información y que ellos no tienen acceso a esa información. Presumen de eso. Lo cual, con esto que estamos hablando, yo creo que entra un poco en contradicción. Porque si realmente tú no puedes tener acceso a esa información, ¿cómo tú estás detectando comportamientos anómalos en determinados tipos de cuentas? Entonces, yo creo que como empresa de Facebook al fin, caemos en algo que ya hemos dicho en la pupila. Hemos hablado. Que realmente esa privacidad de la que ellos tanto presumen y tanto especulan, realmente no existe sobre los datos. Entre extremo y extremo hay alguna brecha. Así aunque es. no sepamos dónde está. Gracias, Naima. Te espero la semana que viene. Gracias a ti. President Lula meant that he was rendered ineligible under the law to run, and that's what paved the way ultimately for Jair Bolsonaro's ascension to control over Brazil, which is the 5th most populous country in the world with massive oil reserves and the most important environmental resource on the planet, which is the Amazon, all of which is now in the hands of Jair Bolsonaro. This was done by a task force of prosecutors and a judge, Sergio Moro, who have basically been turned into superheroes, into deities by the Brazilian press and by the world press. Sergio Moro was heralded around the world as some great figure. He was named to the Time 100 list in 2016 and went to the gala in New York. He had a huge profile on him on 60 Minutes that was a puff piece, basically turning him into this noble anti-corruption figure. And there's been almost no questioning of anything that they've done, even though they've been using highly questionable practices. Here in Brazil, there's been a long time suspicion that they, in fact, were abusing their powers for political ends, that what they really were right-wing ideologues and operatives who were abusing the law to destroy the Workers' Party, one of the only left-wing parties in the entire democratic world that has dominated politics in a major country and has succeeded in anti-poverty programs in order to usher in the pro-right faction into power, that they were abusing the law to basically put the leaders in prison to destroy the party. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Baiano, muito alto e mulato. Filho de italiano e de uma preta a uçá. Foi aprendendo a ler
e prestando atenção no que não estava à vista. Assim nasce um comunista. Um mulato baiano que morreu em São Paulo. Baleado por homens do poder militar. Nas feições que ganhou em solo americano. A dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia. Os comunistas guardavam sonho. Os comunistas, os comunistas. Um mulato baiano, mini manual. Do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas. Depois por Magalhães, por fim pelos milicos. Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas. Como são os comunistas? Não que os seus inimigos estivessem lutando. Contra as nações terror que o comunismo urdia. Mas por vãos interesses de poder e dinheiro, quase sempre por menos, quase nunca por mais. Os comunistas guardavam sonho. Os comunistas, os comunistas. O baiano morreu, eu estava no exílio. E mandei um recado que eu que tinha morrido. E que ele estava vivo, mas ninguém entendia. Vida sem utopia, não entendo que exista. Assim fala um comunista. Porém a raça humana segue trágica sempre. Indecodificável, tédio, horror, maravilha. Ó mulato baiano, o samba o reverencia. Muito embora não creia em violência e guerrilha, tédio, horror e maravilha. Calçadões encardidos, multidões apodrecem. Há um abismo entre homens e homens, o horror. Quem e como fará com que a terra se
acenda. E desate seus nós, discutindo-se clara. Iemanjá, Maria, Iara, Iansã, Khadija, Sara. O mulato baiano já não obedecia. As ordens de interesse que vinham de Moscou. Era a luta romântica, era a luz e era a treva. Feita de maravilha, de tédio e de horror. Os comunistas guardavam o sonho. Os comunistas, os comunistas. Os comunistas guardavam o sonho. Os comunistas, os comunistas. Os comunistas guardavam o sonho. Os comunistas, os comunistas. Os comunistas guardavam o sonho. Os comunistas, os comunistas. O Brasil. Con un comunista, Caetano Veloso. Ya estamos, aunque no esté de moda, pensando en la música brasileña, Fide, Sí, hoy. cómo no, Un tema dedicado al luchador comunista Carlos Marigela. Sí, como no, de Caetano Veloso, que es uno de los principales exponentes del tropicalismo brasilero. Se le llamó también Tropicalia por una canción de Caetano. ¿Quiénes más están en la lista? O Movimiento Tropicalista. Bueno, Gilberto Gil, Caetano, María Bethania, Gal Costa, Tonsé, Os Mutantes. Es un movimiento que coge, partiendo del bossa nova también y de la música de Bahía, la música tradicional de Bahía, con elementos del rock. Y una canción también que empieza a reflejar la situación del Brasil con más intensidad, a meterse en temas sociales, en temas políticos. Pensemos que mediados de los 60 ya están en plena dictadura y todo esto influye en esos cantores que van surgiendo en los finales de los 60 en el Brasil. Y bueno, precisamente vamos a uno que es un antológico de clásicos, que es Chico Buarque. ¿En qué momento lo vamos a ver? En el 78 él viene a Cuba como parte de la delegación al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Y Santiago Álvarez hace un documental, noticiero de CAI latinoamericano, en este caso, de ese mismo año, del 78, en el que habla de la dictadura de Brasil y saca a Chico Buarque cantando con el grupo de experimentación sonora del ICAI, que ya estaba en su última etapa, año 78. Y vamos a ver, por ejemplo, a Sara González haciendo coro, a Pablo Milanés, a Eduardo Ramos. Y cantan Samba de Orly, que se llama así para burlar la dictadura, realmente es Samba del Exilio, como se llama la pieza. Y bueno, vamos a ver ese fragmento del documental del noticiero. Donde cantan en esta, y un momento también donde Santiago expone algo sobre la dictadura de Brasil. Venga la música entonces. Gracias, Fide, te espero la semana que viene. Brasil 1978. Esta es una de las caras del milagro económico brasileño. Brasil
1978. Esta es la otra cara del milagro económico brasileño, su verdadera cara. El imperialismo yanqui trata de mostrar al mundo una imagen sofisticada del Brasil actual en pago al papel de gendarme que desempeña a este país en el hemisferio. Para el régimen brasileño, los derechos humanos no están en contradicción con la tortura, el asesinato, la prisión y el cerco a las libertades públicas. No es de extrañar, por tanto, que existan más de 10.000 exiliados políticos brasileños. El músico y dramaturgo brasileño Chico Buarque de Holanda interpreta su samba del exilio, que la censura obligó a llamar Samba de Orly. Pega esse avião, você tem razão de correr assim, nesse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pro estar pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando e pro estar pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Meu irmão, pega esse avião, você tem razão, mas não diga nada que me viu chorando e pro estar pesada diz que eu vou levando. Meu irmão, pega esse avião, você tem razão, e vê como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia. Y después de este fragmento del noticiero ICAIC latinoamericano y de la música, ya pasamos a ilustrarnos las pupilas. Bienvenido, Marc, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Karen? Brasil, hay cine para hablar de Brasil. Mucho cine, pero ¿cuál? Esta es una película que, entre otras muchas cosas que se pueden decir de ella, es que renueva una gran tradición del cine, incluso clásico, brasileño y latinoamericano. Es una película latinoamericana y es una película brasileña, como si estuviéramos viendo de alguna manera un Pereira dos Santos, un Glauber Rocha, hecho por ellos ahora mismo, con sus grandes temas y con esa región tan explorada como símbolo de tantas cosas que es el noreste brasileño. Detesto contar películas, casi nunca lo hago aquí, pero hablar aquí de la fábula es imprescindible para comprender a qué nos estamos refiriendo. Esta película se llama Bacurau, se vio aquí en el
reciente festival de cine. Anduvo por buena parte de los festivales internacionales del año pasado con mucho éxito y es una película sorprendente. Es una película que cuenta que un comando, nunca se explica exactamente cuál es la misión de este comando, que llega a una región perdida de Brasil, en Pernambuco, al norte, en ese noreste brasileño, una región literalmente dejada de la mano de Dios, y el trasiego ahí es casi nada. Algunas cuestiones puntuales. Viven muy cerca de una enorme represa que ya no tiene agua y que no hay agua en todo eso, todo se está secando y es un panorama tremendo, pero hay una riqueza enorme en la gente de ese pueblo que parece ser que por casualidad y por investigación de este comando van a ser cazados. Pero este no es el problema, porque al final el asunto es el enfrentamiento entre la tradición de este pueblo guerrero que se va lanzando a cuentagotas y este comando que viene de los Estados Unidos con algunas personas y su jefe de origen alemán. Fíjate que es significativo en el contexto brasileño de hoy, y hablan todo el tiempo en inglés y no saben una palabra de portugués. Esta tradición guerrera de este pueblo, que es una tradición también mestiza, no solo en las pieles y el etnos de estas personas como en Brasil, sino de esa propia tradición guerrera, que parece haberse enfrentado a todo tipo de invasiones de este orden, también se enfrentará a este comando. No voy a contar el final, pero cualquier escucha puede darse cuenta a partir de esta simple fábula lo que tiene que ver Bacurau con la situación que está viviendo Brasil hoy. Pero aparte de eso, es una película donde esto está contado espléndidamente. No tiene desperdicio a nivel cinematográfico. No, yo de alguna manera estoy burdamente reduciendo la película con este argumento. Todo es mucho más rico a partir de cómo esto está narrado y cómo está volcado en pantalla. Además, algo que ya le había costado a uno de sus directores cuando en su segunda película, donde mostraba todo el golpe a Dilma, o por lo menos una protesta como tal, el gobierno de Bolsonaro le pide que le devuelva los subsidios que habían puesto el gobierno de entonces a la película, porque obviamente, evidentemente, hay una tradición de ese director de poner las cosas sobre la mesa. No es difícil leer esta película como un puñetazo muy profundo en la conciencia social brasileña de hoy. Vamos así a despedirnos hasta la semana que viene con el fragmento de la película y también con la Samba de la Utopía, una pieza donde sus autores nos dicen: si el mundo se pone pesado, yo voy a pedir prestada la palabra poesía. Si el mundo embrutece, voy a rezar porque llueva a cántaros la palabra sabiduría. Hasta la semana que viene. Gracias, Omar. Very interesting, strange lady. Did you shoot her? Hell no. I did not.
I don't kill women. You see that? Michael, did you shoot the guys from the truck? What truck? No. I didn't. Michael, I know it was you. I'm shooting no one. Heads up, guys. The locals might be armed. Population could be hiding in there. I feel like shooting something. What the fuck? Who's shooting? Is that us? Who's shooting? Guys, is that us? The fuck? Terry! Bloody hell. Answer me, Terry! Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover
palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal
de entrar em nosso quintal. A palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua.